Muchos saludos donde quiera que se encuentren. Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega del proyecto Reconstrucción del Metro de Caracas, en la cual me dispongo a conversar una vez más con mi compañero de aventuras, el colega Patrick Morán, y en la que abordaremos el denominado Corredor Este-Oeste, partiendo para ello de la llamada propuesta Frameca, la cual fue formulada en el año 2007. Quizás muchos de ustedes se estarán preguntando para qué ir 14 años atrás y de paso examinar la propuesta Frameca, de la cual, salvo los registros, los antecedentes y los documentos, no queda prácticamente nada. Refiriéndome estoy, por supuesto, a la propuesta en sí misma y a la propia Frameca como empresa. Antes de dar la palabra a Patrick, considero importante repasar y recordar que estos procesos en los cuales se juega la movilidad y el sistema de transporte de una ciudad como la de Caracas no se plantean soluciones para el corto plazo, salvo la existencia de un interés puntual y efectista, generalmente de origen y destino, una jugada política, sino que por el contrario, las intervenciones, o bien la falta de ellas, consiguen su resonancia y sus efectos en el mediano y el largo plazo, justamente cuando las consecuencias de dichas acciones resultan cuesta arriba, en el caso de que no hubieran salido como se hubiese deseado, cuesta arriba para enderezar las cargas, lo que hace recordar aquel viejo dicho de árbol que nace torcido, nunca su tronco endereza. También quisiera hacer mención de aquellos tiempos 2006, 2007, 2008 y siguientes, en los cuales, de acuerdo al número de contrataciones de obras públicas de infraestructura que se realizaron, sobre todo las relacionadas al transporte, parecía reinar en Venezuela el boom del progreso, la bonanza de la construcción y la revolución tecnológica, que pondría, entre otros sectores, al del transporte a la vanguardia de cualquier país desarrollado. De aquello a hoy, solo quedan obras inconclusas, frentes abandonados, contratos paralizados, demandas por incumplimiento, promesas incumplidas, trenes de un proyecto rodando en las vías de otros, una estampida de multinacionales, un gentío sin empleo, mucha gente descontenta y últimamente una sensación de conquistar espacios inicialmente ocupados por empresas y o consorcios multinacionales, los cuales en su oportunidad resultaron ser aliados para iniciar las grandes obras que precisamente se anunciaron en los años a los que me referí hace un rato y que por temas contractuales generalmente relacionados con impago se encuentran paralizados. No obstante lo anterior, los anuncios oficiales insisten e indican la conquista de la soberanía tecnológica cuando personal de las empresas contratantes de aquellas fastuosas obras están retomando y reactivando las obras paralizadas. Ello con la incorporación de su clase trabajadora 100% nacional mediante la aplicación de ingeniería inversa. Con esto, por los momentos, le doy la palabra a Patrick. Mis saludos, Patrick. ¿Cómo estás? Gracias, Eduardo. Saludos a todos desde aquí. Primero quiero contestar muy brevemente sobre el último punto que tú señalas, o sea, los anuncios oficiales de la supuesta conquista. Voy a leer lo que dicen esos anuncios oficiales. La supuesta conquista de la soberanía tecnológica con la reactivación de las obras paralizadas mediante la incorporación de su clase trabajadora 100% nacional y la aplicación de ingeniería inversa. Me pareciera eso de lo mejor si fuese verdad. Es que siempre ha sido así, Eduardo. Desde el año 81, para hablar del metro, las vías férreas, las infraestructuras en general, la construyeron la clase obrera venezolana, que sean venezolanos, colombianos, haitianos o de otras latitudes, y que sean de CAMC o de la empresa privada.
Eso no hace que la clase obrera en Venezuela sea menos venezolana. Capacitada está. Se formaron al calor de los trabajos, de las obras, y ella aprendió durante 35 años. Nada nuevo. Pero para opinar de manera autorizada y calificada, prefiero esperar los resultados de nuestra segunda visita a la obra, donde no he visto aún signo alguno de ingeniería inversa. Seguimos investigando. Mientras tanto, prefiero entablar conversación sobre cosas de otra naturaleza que el novedoso e histórico descubrimiento castrense de que es la clase obrera, los trabajadores, los que crean riqueza, no los cuarteles. Al fin, la clase obrera obra y la clase trabajadora trabaja, cuando hay trabajo. Además, la clase obrera en Venezuela es venezolana. Todo eso son descubrimientos extraordinarios. Te propongo que desarrollamos ese tema en nuestro próximo encuentro. ¿Qué te parece? Retomando lo que dijiste sobre la propuesta fábrica, que nace en unos tiempos que tú calificas como de bonanza, quiero recordar que ingresaron al país por concepto de exportación petrolera la cantidad de 1 millón de millones de dólares entre los años 2000 y 2020, y que el 60%, 600 mil millones de dólares, lo fueron entre los años 2006 y 2014, periodo durante el cual fueron firmados los contratos y debían ejecutarse gran parte de las obras contempladas en el Plan Nacional Socialista de Desarrollo Ferroviario del año 2006, incluidas las líneas suburbanas de Caracas. La revelación de la ineptitud de la administración y del Estado en administrar y gerenciar esos proyectos. La revolución de la incapacidad. Como dices, ¿por qué ir 14 años atrás para examinar la propuesta fábrica? Además de las razones que estás dando, quiero precisar 3 más. Primero, porque fue el único proyecto que consideró Caracas intramuros. Segundo, porque Caracas va a heredar de unos túneles de la línea 5 y de las obras del tramo urbano de la línea Caracas-Guarenas-Guatire, inacabados, que nos dejó de brecha, y para las cuales el país desembolsó ya 4.000 millones de dólares, faltando contractualmente convenido por la hora 4.000 millones de dólares más para terminarlas desde zona rental hasta la ruina. Tercero, porque queda por definir si la terminación de esas obras responde a las necesidades de Caracas al reiniciarse la normalidad. Quiero decir, al finalizar la barbarie y a vencer el COVID. En el 2008 el metro transportaba más de 1.600.000 usuarios al día. Hoy, menos de 500.000 usuarios en promedio pasean en el metro en días laborables, según nuestras estimaciones. Estimaciones, por cierto, confirmadas por el presidente del metro en un reciente programa de radio. Y no es que vamos a heredar de unas obras sin terminar, que habría que reiniciar. Es que en realidad vamos a heredar en términos económicos de deudas, en términos legales de contratos sin honrar. Y si hablamos del país, de unas ruinas surrealistas que no sirven para nada. Si hablamos de la región metropolitana, de 2 proyectos, Los Teques y Guarenas-Guatire, como verdaderos abismos financieros que se tragaron ya más
de 14.000 millones de dólares. Y si por fin hablamos de Caracas, de 4.000 millones de dólares para obras que no responden a las necesidades más apremiantes de la ciudadanía, o por lo menos donde existe una duda más que razonable sobre su pertinencia. Por ejemplo, más allá de lo doloroso que es decirlo, se sabe casi con certitud que ninguna de las líneas de ferrocarriles, Tinaco-Anaco o Cabutas-Caicala, líneas definidas por los especialistas como de ninguna parte para ninguna parte, sin origen ni destino, dicen otros expertos que no son cubanos, nunca podrán encontrar justificaciones y razones para ser reiniciada que no sean el barril de petróleo en $200, aunado a la satisfacción de unos caprichos y delirios de grandeza, al igual que la conexión entre San Antonio y la Rinconada, como los mejores ejemplos de una Venezuela saudita en bancarrota, en manos de la insensatez. Hasta el proyecto Puerto Cabello La Encrucijada, que se inició en el 2001, 20 años ya, se ve comprometido. También sabemos que la terminación de la línea 2 de Los Teques, o de Caracas, Guarenas, Guatire, la finalización de la conexión entre el Zoológico y la Rinconada, o el inicio de la línea Caracas-La Guaira, están seriamente comprometidas por cuanto sus justificaciones están económicamente insostenibles, socialmente secundaria y técnicamente mal dimensionada, mal diseñada, mal ejecutada. Mientras tanto, Caracas se ahogaba en el colapso del metro, de la línea 1 del eje este-oeste. Pero no sabíamos si la propuesta Frameca con la modernización de la línea 1, que finalmente será contratada a los españoles bajo la denominación de rehabilitación, asociada con la terminación de la línea 5 y la construcción del tramo urbano de Caracas, Guarenas, Guatire, que será contratada al consorcio Odebrecht y Alstom Colas-Ray para el sistema integral, eran obras realmente necesarias para la ciudad de Caracas. Y respondían realmente, más allá de la fórmula, a la problemática del eje este-oeste, tal como expresada por Frameca en sus presentaciones, y menos aún si el problema del sistema de transporte rápido y masivo de Caracas se resumía al eje este-oeste. Es toda la reflexión que tenemos con la publicación de nuestros documentos desde el mes de marzo y los que vienen. Comienza por entender la propuesta Frameca hasta el fracaso de sus dos ejes de acción, en un fiasco generalizado de todas las obras en el país. El fracaso en 2013 de la rehabilitación en manos de la CAF desde el año 2008, el fracaso definitivo en el 2015 de la línea 5 y del tramo urbano de Caracas, Guarenas, Guatire en manos de Odebrecht, con la inauguración en el mes de octubre de la estación de Bellomonte, que resultará ser de a media. Siendo con la provisionalidad otra de las nuevas unidades de medición del avance de las obras del metro. Provisionalidad y a media. De la lectura y del análisis que uno puede hacer dependerá la respuesta que daremos a ese desastre. Dependerá de qué hagamos con todo eso, que es un montón de problemas financieros, económico, social, jurídico, contractual, ético, judicial, político, etcétera, etcétera. Algo coherente, perenne, transparente, duradero, de calidad, en materia de transporte urbano, capaz de satisfacer las necesidades de la ciudad. Y pensar que todo eso se inscribe en un desastre de país. La tarea es gigantesca. Solamente entender se volvió un rompecabezas fenomenal. No subestima la dificultad, Eduardo.
Algunos piensan todavía que el problema del metro es un problema de repuestos o de mantenimiento. Otros más piensan que es culpa del imperio, del bloqueo, de las sanciones, de los apátridas o de San Nicolás que no pasó este año porque nos portamos mal. Es kafkiano. Pero ¿qué más puede esperar cuando el propio metro nos anuncia que va a rehabilitar, escúchame bien, va a rehabilitar la vía 2 de la línea 5 entre Zona Oriental y Bellomonte, que nunca fue construida? Algo así como una metamorfosis. El retorno de experiencia y el análisis de los acontecimientos y de la documentación a la cual pudimos tener acceso ya nos está diciendo poco a poco con qué, cómo y con quién el metro fracasó. Romper con la lógica y los esquemas que nos condujeron a esta situación no va a ser sencillo, más aún cuando no todos son propios de la barbarie, sino que algunos, bastante, también pertenecen a nuestra historia. Definitivamente la reconstrucción va a ser compleja, pero es una tremenda oportunidad. Para allá vamos, Eduardo, pero el camino no es fácil. Gracias, Patrick. Luego de escuchar esas reflexiones, comienzo como si estuviésemos en un contrapuntero y tomo para ello la última sentencia de tu planteamiento. El camino no es fácil. Definitivamente, siendo que nuestro proyecto de reconstrucción del metro de Caracas es casualmente eso, vale la pena seguir reflexionando sobre la pertinencia del enunciado. El metro debe reconstruirse. Ya en distintos foros, actividades, reuniones e incluso de nuestras discusiones con propios aliados, aflora muchísimas veces el ¿y cuánto nos cuesta eso? Ello como una primera reacción a edificar ante nosotros la barrera que indudablemente representa el factor tanto económico como financiero para una intervención de la que trataría un sistema metro por lo complejo que es, y en tal sentido nuestro proyecto RDM. Son impresionantes las cuantiosas cifras que nos has presentado, las cantidades que se manejan, las que se conocen, que se pagaron por obras que a la luz del día de hoy no se tiene la menor idea de si se concluirán o peor aún, si se reactivarán, si valdrá la pena hacerlo. Algunas de ellas pendientes desde el año 2001, como por ejemplo la que tú hiciste mención, que es la segunda etapa del ferrocarril Ezequiel Zamora entre Cagua y Puerto Cabello, del cual, por cierto, se nos vende hoy la próxima apertura del ferrocarril de San Joaquín. Es impresionante la divisibilidad que se le otorga hoy en día a estos proyectos, de lo cual solo lo menciono como una referencia, de la misma forma que tú lo citaste. Volviendo al aspecto económico, me llamó mucho la atención los 12.000 millones de dólares que tú mencionaste. Honestamente, no podría expresar dicha cifra si me hubiera tocado decirla en bolívares, lo que me lleva a plantear nuevamente. Toda esta cantidad de obras inconclusas, toda esta cantidad de deuda que tenemos en obras con el país, se deben a que hay problemas de recursos. ¿O es que acaso el problema es otro, como pareciera serlo? El manejo de dichos recursos, por ejemplo. Y además de eso, lo que se hubiera logrado si se hubieran ejecutado correcta y eficientemente o efectivamente, entendiendo que no son la misma cosa. Entonces lo anterior, sumado a tu reflexión, si en efecto la conclusión de dichas obras aportarían efectivamente resultados positivos a la movilidad de la ciudad, en cuanto correspondería a Metro como aporte, ello en particular a la propuesta del corredor presentado por Frameca, como indiqué anteriormente, en el año 2007, que fue rechazada a la postre y cambiada posteriormente
por un proyecto de rehabilitación de la línea 1 con definiciones y alcances diametralmente opuestos y donde solo había coincidencia en el monto a contratar o en el monto a desembolsar. ¿Qué tendríamos hoy si se hubieran dado las cosas como alguien las previó? Incluso descontando estos casi 2 años de pandemia y sus consecuencias. De hecho, presentas por supuesto escenarios poco alentadores, sobre todo cuando mencionas cuando retomemos la normalidad. Hago la mención porque es común que pese a las adversidades impuestas por las diferentes coyunturas que se están viviendo actualmente, ello en todos los ámbitos, es común escuchar, leer y decir que todo está normal. O la que menos me gusta, el sistema opera con total normalidad. Vuelvo nuevamente a retomar la propuesta presentada por Frameca y que cuestionas abiertamente, Patrick. Se supone que esa era una respuesta a un requerimiento del metro para contribuir con ello a la mejora de la movilidad en la ciudad de Caracas. Por supuesto, como aporte la CAMC, le introduzco más leña al fuego. ¿Será que la definición del problema fue la menos acertada? Y en consecuencia, la solución planteada es o fue igualmente desacertada. Quizás, por supuesto, hay algo de eso, porque 13 años después, la llamada rehabilitación de la línea 1 tampoco ha concluido, ni se sabe si se concluirá. De manera que los problemas que se pretendían resolver con ella aún se mantienen. ¿Y por qué no? Tal vez algunos se han incrementado. Así pues, con los cambios de asombrosa velocidad que ocurren hoy en día, hemos sido sorprendidos, pese a múltiples advertencias y señalamientos de muchos sectores, el cómo se dio la migración de aquella Venezuela de delirios de grandeza, la Venezuela saudita con el barril de petróleo a $200 el barril, a aquella que es ahora la Venezuela en bancarrota, la de Bolívar digital, pero que, a pesar de todo, se empeña en descubrir o inventar la rueda. Por eso es que el camino es difícil, tan difícil como en su momento cuando le encomendaron al ingeniero José González Lander, que en paz descanse y Dios lo tenga en la gloria, la construcción de un sistema metro para la ciudad de Caracas, ante lo cual expresó a su para entonces equipo de trabajo, por allá en el año 1966, palabras más, palabras menos. Esa tarea es sumamente difícil, pero es posible. Así que busquemos a los mejores y pongámonos a trabajar. Les recuerdo, los mejores están aquí. Somos nosotros y muchos más. Somos muchos. ¿Qué me dices, Patrick? Mira, Eduardo, nosotros analizamos los hechos, no las intenciones, buenas o malas, odiosas o reales. Las deudas todas son un handicap para retomar y seguir avanzando. Estamos frente a unos hechos acaecidos que son 3. 1, el sobreprecio de las obras y las deudas generadas, odiosas o reales. Es un problema que tendrá que resolver los especialistas en derecho, el Estado de Derecho, las leyes, la legislación, la justicia transicional, la justicia. Constituye un handicap para avanzar en un proceso de reconstrucción. Sin embargo, para decirlo en lenguaje figurado, los juicios de Nuremberg no impidieron la reconstrucción y tampoco el plan Marshall impidió la condena de los culpables. 2, la no terminación de las obras. Ahora bien, estas obras eran necesarias y prioritarias en el 2008. Estas obras siguen siendo necesarias y prioritarias hoy,
mañana. Estas obras deben ser terminadas. Estas obras pueden ser terminadas o su postergación es ineluctable. El diagnóstico, él, es impostergable. Lo estamos haciendo, falta consolidarlo. 3. Un metro con menos de 500.000 usuarios por día. Hoy eran 1.600.000 en el año 2008. Consecuencia de una situación económica, social y sanitaria que afecta a la movilidad. Un metro cuya sobrevivencia en un horizonte de 2 años es incierta y que nadie puede garantizar. Una nueva planificación debe ser diseñada para los próximos 30 años, tanto para la construcción de nuevas líneas como para la renovación de las existentes. Nuevos modelos de operación y de mantenimiento también deben ser implementados. Algo que tiene que partir de un análisis de la movilidad en la ciudad de Caracas, el rol del metro y la necesidad de replanificar su desarrollo no como un sistema sumando kilómetros adicionales de línea de metro, yendo a buscar cada día más lejos usuarios, sino como un sistema de transporte multimodal insertado en el tejido urbano metropolitano e inscrito en una dimensión regional. Nuestro estudio plantea un marco de referencia que demuestra la insuficiencia de la propuesta flamenca para solucionar la problemática del eje este-oeste y genera muchas interrogaciones, más aún cuando nuestro análisis corresponde a una situación que era la del periodo 2006, 2008, 2015, plantea un marco de referencia donde las propuestas de metro fueron insuficientes y equivocadas en cuanto a la cobertura del servicio, dimensión geográfica, pero al mismo tiempo sobredimensionada en términos de relación costo-beneficio y evidentemente con costos más allá de la corrupción que solamente son sostenibles con unos precios y una producción de petróleo que no se corresponden con lo que ha sido el comportamiento del mercado petrolero. Menos aún con lo que ha sido la política económica y petrolera de los actuales gobernantes, con la destrucción de la industria petrolera asociada a un futuro donde los problemas climáticos están tomando mayor relevancia en un mundo donde el uso del petróleo está en descenso y ya no está en el epicentro de la geopolítica. En ese nuevo contexto, el metro se convirtió a la vez en problema y en solución. Una previsión de 8.000 millones de dólares para un tramo de 14.5 kilómetros uniendo zona rental con la urbina, de los cuales 4.000 ya pagados para transportar, según dicen, 100.000 personas diarias. Una herencia y una deuda multimillonaria para un país en descalabro y desde el año 2019 con una pandemia mundial totalmente descontrolada en Venezuela, el COVID-19. Difícil de predecir cuál será la situación cuando se comenzará a restablecer la normalidad en este país. Sin embargo, las preguntas y las interrogaciones seguirán totalmente vigentes. ¿Qué será del país dentro de un año, cuando comenzará la transición? Un país con una economía destrozada, problema social a montón, una ciudad destrozada, un metro peor que hoy, transportando menos de 500.000 usuarios por día y cuya probabilidad de funcionamiento disminuye cada día y cuya perenidad está fuertemente comprometida. Lo más probable es que habrá que barajar de nuevo las cartas. Una ciudad con perspectivas difíciles y complejas en cuanto a los servicios públicos en general, agua, luz, telefonía, internet, aseo, transporte, y disminuida en cuanto a la electricidad, de la cual Metro normalmente es un fuerte consumidor.
Caracas acaba de entrar en el plan de administración de carga, el plan de racionamiento de la electricidad. ¿Vamos de nuevo hacia el apagón nacional? No lo sabría decir. Sin embargo, es imposible resolver los problemas del metro sin una visión a 30 años, sin una visión de ciudad y de país para ese mismo periodo. Así que retendremos esencialmente lo que por ahora sabemos y seguirá totalmente válido, solamente sujeto a modificaciones de orden programática. Sabemos que la problemática del transporte en Caracas es mucho más que el eje este-oeste. Sabemos que la rehabilitación de la línea 1 tiene que llevarse a cabo para aumentar su capacidad de transporte, pero también sabemos que la renovación de sus equipos es indispensable para garantizar seguridad, disponibilidad y confiabilidad en su funcionamiento. Sabemos que su finalización significa hoy una erogación presupuestaria de más de 600 millones de dólares. 400 para honrar deudas, entre 200 y 300 más para reformular y terminarla. A sabienda que una vez los problemas financieros resueltos, se requieren entre 12 y 18 meses más, mínimo, para finalizarla. Sabemos que tenemos que implementar una nueva política de mantenimiento, más predictiva y menos onerosa, y que requiere la recuperación de todo, el parque de maquinaria, equipos, locomotoras, vagones especiales, repuestos, materiales, consumibles y la recomposición de equipos de ingeniería. Son las actividades de mayor prioridad. Sabemos también que habrá que redefinir el alcance del contrato y adaptarlo a las necesidades reales. Sabemos que hay que iniciar la renovación de las infraestructuras y del material rodante de las líneas 2 y 3. Sabemos que el tramo La Urbina-Miranda se tendrá que hacer, pero como parte de la línea 6, La Urbina-Magallanes, no para conectar la línea Caracas-Guarenas-Guachile con el metro, por cuanto no es el tramo más urgente por hacer. Su planteamiento por parte del metro irá únicamente para responder a la necesidad de conectar el Caracas-Guarenas-Guachile con el metro de Caracas. Sin el Caracas-Guarenas-Guachile, las encuestas de origen y destino no la definen como prioritaria. Se debe explorar desde ese punto de vista la posibilidad de abrir un proceso de licitación internacional para su construcción, operación y mantenimiento. Sabemos que el ramal, el Valle San José de la línea 3 sigue siendo necesario. Queda por definir el horizonte. Sabemos que tenemos que dar solución al problema del transporte en el sureste de la ciudad. La línea 5, Santa Ana y Latillo quedando por definir el mejor modo de transporte capaz de responder a la demanda. Sabemos que está pendiente la terminación de los metrocables de Marichel y Petale, el Cabezón. Sabemos que hay que buscar soluciones provisionales frente a la ausencia y o la insuficiencia de los sistemas existentes y a la tardanza en implementar soluciones definitivas. Sabemos que la línea 5 debe terminarse hasta Parque del Este y para eso se requiere de una previsión presupuestaria de por lo menos 3.000 millones de dólares. Sabemos que hay que salvaguardar las obras de Caracas-Guarenas-Guachile y de los Teques 2. Sabemos que las líneas de Caracas-Guarenas-Guachile, los Teques 2 y Caracas-La deben ser replanteadas, replanificadas y redefinidas. Sabemos que se debe incorporar la planificación del metro dentro de un plan de movilidad. Globalmente, ¿de qué se trata? Se trata de reponer el proyecto de transporte masivo y rápido de Caracas al derecho.
Se trata de voltear la tortilla para desarrollar ese proyecto de manera coherente. Poner el sistema de transporte de Caracas intramuros en capacidad de integrarse en la dimensión regional. No seguir alimentando la capital sin que ella tenga la capacidad de absorber los nuevos flujos. Así lo planteamos en nuestro documento. Yo lo voy a leer para recordarlo. Una red de metro no es solamente un número de líneas, la longitud de cada una de ellas o la cantidad de estaciones. Una red de metro es también su inserción en la ciudad, su inscripción en el tejido urbano, su integración en un plan vial, sus interacciones con la vialidad, su integración en un sistema de transporte multimodal, el sistema tarifario como medio de integración. Una red de metro, si bien es un eje rector para el sistema de transporte, no puede ser físicamente hablando un eje. Tiene que ser más bien una malla, con sus nodos y sus terminales, sus estaciones de transferencia y de correspondencia. Así fue concebido y pensado en sus orígenes. Concluimos. El metro, para seguir siendo eje estructurador, tiene que ser multimodal, enmarcado dentro de un sistema de transporte también multimodal, insertado en el marco de una ciudad planificada, dentro de un plan de movilidad, en el marco de una visión de país. Eso lo tendrá que redefinir el metro, juntamente con los actores de la ciudad y de la región. Objetivamente, datos en manos, encuestas de origen y destino, serie estadística, auditoria y todos los instrumentos de análisis y estudio que requiere el diseño de un plan, de una estrategia de crecimiento, no tirando flechas en la esquina de un escritorio o en el pizarrón de una pantalla de televisión. Frente a todos esos sabemos que acabamos de enunciar y formular y que marcan objetivos a mediano y a largo plazo, hay un reto que es, a corto plazo, el restablecimiento del metro como operador, únicamente como operadora de las líneas 1, 2, 4 y 3. Eso que nos queda. Solamente para eso las estimaciones son del orden de los 2.000 millones de dólares. También, paralelamente a la recuperación de la operación del metro, reconstruir con la participación de los operadores públicos y privados una red integrada de transporte para la ciudad. La definición de esos ejes de acciones ya permite entrever y vislumbrar una futura organización del metro concebida en 3 polos de acción: operación, renovación, construcción. Como las 3 patas de apoyo de un núcleo central estratégico donde estarían centralizadas las funciones de planificación, ingeniería, control, desarrollo, asesoría, comunicación, relaciones públicas, y que se encargará de apoyar los 3 polos en materia de gerencia, formación y capacitación, interfase con los actores de la sociedad y algunas que otras actividades de transporte complementarias. Hasta aquí llegamos, Eduardo. El plan está muy avanzado. El trabajo de hoy es reunir la información que nos permita tener lo más rápidamente posible y de manera muy precisa el estado real del sistema y de la empresa Metro, a los fines de definir las estrategias que permitirán la rápida y progresiva recuperación del sistema. El trabajo de auditoría ya comenzó. Bienvenidos a los mejores. Gracias, Patrick. Una vez más, muy interesante lo que nos has traído, lo que has comentado recién. Esta visión que has ofrecido permite recordar que, si bien es cierto, se pretenden resolver algunos problemas del hoy, del aquí y el ahora, tal como es propio en un sistema complejo como lo son los tipo metro,
las decisiones que se tomen sobre él lo afectarán al menos los 30 años siguientes. De tal manera que se impone la fina argumentación, la agudeza de los criterios, donde además el papel fundamental e importante y preponderante de la ingeniería es fundamental. Y no me refiero precisamente a la reingeniería reinversa, casualmente 2R, que no forman parte del proyecto RDM. El mapa que nos has mostrado ofrece una idea de los muchos tópicos que han de abordarse, señalando además el inicio del difícil camino, mostrando por supuesto desde el comienzo hasta la profundidad o hasta el horizonte corto, mediano y largo plazo. Es propicia la oportunidad para agradecerte el tiempo, la dedicación y el empeño que pones a la argumentación, y en efecto coincido en que debemos incluir con mayor énfasis y con mayor profundidad en el alcance del proyecto y desarrollo de nuestros documentos, así como un espacio especial, tal como este, en un video, una videoconferencia o algún evento similar, para conversar sobre la ingeniería nacional, la clase trabajadora, y también de los denominados TAI, que son los trabajos de alto impacto. Se reitera entonces que el camino no es fácil. De ser así, no estuviéramos ocupados nosotros con esto, puesto que ya alguien o lo hubiera hecho o lo estuviera haciendo. Finalmente, comento que conjuntamente con la difusión de este video, también hemos compartido los capítulos 4 y 5 del proyecto RDM sobre la crónica de la rehabilitación de la línea 1 del Metro de Caracas. Y al mismo tiempo quería pedirles, por favor, nos dejen en nuestras redes sociales sus comentarios, sugerencias, críticas, aportes y observaciones. Muchísimas gracias. Ha sido un gran placer compartir con ustedes. Esperamos sus comentarios. Saludos, Patrick. Nos vemos en el próximo encuentro virtual.